Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Flavio Darío Espinal, quien es consultor jurídico del Poder Ejecutivo, con quien vamos a hablar sobre diversos temas. Pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre la vida de este importante personaje de la sociedad dominicana. Flavio Darío Espinal nació en Santiago de los Caballeros, realizó estudios primarios y secundarios en el Colegio La Salle, es casado y tiene 2 hijas. Se graduó de abogado en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, tiene una maestría en gobierno realizada en la Universidad de Essex, Inglaterra, y un doctorado en Gobierno y Derecho Público en la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Flavio Darío Espinal fue uno de los redactores y pensadores de la Constitución Dominicana del año 2010, de los redactores de la Ley 169-14, promovida por el presidente Danilo Medina, para buscar una solución a los haitianos que quedaron desprotegidos en la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional por haber sido inscritos de manera irregular en el Registro Civil Dominicano. También ha sido director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, director del Centro de Estudios, Prevención y Resolución de Conflictos y del Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales de la misma universidad. Actualmente es profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ha sido embajador en Washington y también embajador ante la Organización de Estados Americanos y ahora es nada más y nada menos que consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Bienvenido, don Flavio Darío Espinal, a esta entrevista Verdades al Aire. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Un placer estar aquí. Gracias, gracias. Quisiera comenzar de inmediato haciendo la pregunta que es mandatoria. ¿Por qué decidió no optar a ser un miembro de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, yo lo expresé en 2 tweets que publiqué el día jueves en la noche al respecto. Sencillamente tomé la decisión de no presentarme para optar por una posición en la Suprema Corte de Justicia y la verdad es que agradezco enormemente que un grupo de organizaciones de diferentes tipos y de diferentes roles y papeles en la sociedad dominicana me hayan propuesto. Y la verdad que muchas personas ponderaron esa propuesta, esa iniciativa, tanto en los medios de comunicación como en la comunidad jurídica y en la vida social en general, tanto público como de manera privada. Pero esa decisión es de carácter meramente personal. Y eso me llena de gran satisfacción, y lo cual agradezco enormemente. Pero mi decisión fue continuar sirviendo como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, siguiendo haciendo mi papel, y el cual para mí realmente es un verdadero honor, un verdadero privilegio desempeñar estas funciones. Son decisiones que uno toma en un momento determinado. Así es la vida, se le presentan situaciones y uno tiene que tomar una decisión, o una o la otra, y sencillamente ponderé, valoré la propuesta que hicieron. ¿Y cuál le gusta más de esas 2 funciones? ¿Consultor jurídico o presidente de la Suprema Corte de Justicia? La verdad que no puedo compararlo porque nunca he sido juez y ni siquiera pensé mucho sobre qué sería esa función y cómo sería. Pero lo importante es cuando uno va al sector público, ya sea en el área de la administración o en una alta corte, pero lo mismo podría aplicarse a quienes van al Congreso o a otros órganos del Estado. Lo importante es dar lo mejor de uno y servir. Bueno, es una decisión suya, una mala decisión a mi modo de ver, porque yo creo que el país hubiera tenido un buen miembro en la Suprema Corte de Justicia, pero bueno, son sus argumentos. Gracias por el comentario, pero yo estoy seguro, hay muchas personas, tanto dentro del Poder Judicial como fuera, que estoy seguro que podrán desempeñar un gran papel y fortalecer la justicia. Bien, quisiera aprovechar para hacerle una pregunta. El presidente envió ayer ante el Congreso Nacional 2 anteproyectos de ley, uno de modificación a la ley 8701 y otro sobre el mercado inmobiliario. Su valoración sobre esas 2 piezas enviadas al Congreso, ¿tuvo que ver su cerebro con eso? ¿Participó el consultor? Mira, el estilo que tiene la presidencia es trabajar en equipos. Involucra a las instituciones que tienen que ver con un determinado tema. Aunque por supuesto la consultoría jurídica es, digamos, la última parada para llegar al despacho del presidente en esta materia de
presentar proyectos de leyes o emitir decretos o reglamentos. Entonces, debo decir que sí, por supuesto, la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo participó activamente en esto con la colaboración de las instituciones que tienen que ver con cada uno de esos temas. El presidente anunció el día de rendición de cuentas ante la reunión conjunta de las cámaras legislativas algunas medidas y inmediatamente la anunció y estaban listas para al menos las que tenían que ver con un proceso legislativo, enviarlas al Congreso. Tú mencionaste esas dos, hay que agregar también la ley que va a disolver al viejo Instituto Dominicano de Seguridad Social y sus funciones en diferentes ámbitos, pensiones, seguridad, riesgos laborales, prestación de servicios de salud y otras funciones y servicios que prestaba se van a ubicar en ese nuevo cuadro institucional que se ha dado en el sector de pensiones y de salud en la República Dominicana. De modo que esa duplicación de funciones deje de existir. Está la medida de modificar la ley en lo que tiene que ver con las viviendas de bajo costo. La ley había establecido un umbral originalmente de 2 millones de pesos. Se elevó a 3,5 ahora, 3,5 millones. Unos cambios vía la modificación al IPC, al índice de precio al consumidor, y con este proyecto de ley procura subir el umbral a 3,5 millones de pesos, lo que va a beneficiar no solo a las personas, digamos, de ingresos menores, sino también ya lo que podríamos llamar una clase media baja que quiere tener su vivienda propia, su apartamento, su casa, pero se le hace difícil reunir el inicial. Entonces con esto, con el bono que recibe, que es parte del ITEVIS que habría que pagar por esa vivienda, en vez del Estado retenerlo y ponerlo en el Fondo General, vuelve a la persona. Y además, este proyecto de ley procura que dentro de ese margen, hasta 3,5 millones, la primera adquisición, la primera transferencia, no pague el impuesto de transferencia del 3%. Eso va a beneficiar ampliamente a ese sector de la población que desea tener una vivienda propia. En el año 2018 hubo un gran dinamismo de viviendas de bajo costo, apartamentos y pequeñas casas. Un gran dinamismo y se puede observar no solamente en Santo Domingo, en otras ciudades, pero sobre todo en el Gran Santo Domingo. Y la otra es la que él explicó con un poquito más de detalle también en el Congreso Nacional, en la reunión conjunta, que es la modificación a la Ley de Seguridad Social. Y tiene varios aspectos, pero el que más se ha destacado es el hecho de que va a haber un proceso de desmonte gradual de las comisiones que reciben las AFP con el propósito de llegar a un punto en el que... 0,85. Sí, y según lo que aún él informó, así es demasiado. Bueno, Eso en es 12 una años estafa hay unos 40.000 millones de pesos que en lugar de quedar en las AFP van a quedar en los afiliados. Es un paso adelante. Obviamente el Congreso tiene que jugar su papel. Eso va a ir a comisiones y los legisladores van a hacer su trabajo y ahí los sectores van a poder dar su punto de vista, pero el interés del presidente es que estos proyectos de leyes se puedan conocer con digamos, la agilidad necesaria. Mira, a mí me llamó mucho la atención que entre los proyectos enviados al Congreso Nacional, el de la Ley 8701, porque hay legisladores del propio Partido de la Liberación Dominicana, Ramón Cabrera, que tiene años buscando una modificación. ¿Cómo ustedes no consensuaron con él las propuestas que él tiene, más la del presidente? A lo mejor hay algo... No, mira, lo que yo diría al respecto es que el propio presidente lo dijo en su discurso del 27 de febrero. Desde la presidencia se auspició un diálogo, porque evidentemente el tema pensiones en esta y cualquier otra sociedad es siempre controversial. Lo digo por eso mismo, y perdóneme, porque siempre fue el principal abanderado de una modificación a la 8701. Y es un diputado del PLD, ¿por qué nunca se le llamó? No te puedo dar una respuesta, eso habría que ver en el hemiciclo, por qué no prosperó. Eso yo no tengo una respuesta, lo que sí te quiero decir es que desde la presidencia se quiso procurar consenso, generar información en los sectores y llevar algo que pueda prosperar, que pueda salir adelante. Obviamente, ahí en el debate legislativo los legisladores podrán expresar su punto de vista y consultar sectores.
y estoy seguro, o esperamos, que salga una buena modificación, siempre pensando en los afiliados para que puedan tener una pensión digna al momento en que pasen al retiro, a la jubilación. Una de las cosas que queremos llevar al país sobre esta entrevista es, por ejemplo, que la gente sepa cuál es el alcance real que tiene un consultor jurídico. A veces se le atribuye un poder que no tiene, a veces se le subestima con un poder que sí tiene. ¿Cuál es el alcance del consultor jurídico del Poder Ejecutivo? Mira, interesante la pregunta, porque sí, es cierto, a veces me hacen esa interrogante en algunos lugares. ¿Creen que usted tiene...? No, la idea que la gente tiene es que prepara los decretos y hay una cierta fascinación alrededor de los decretos, y sobre todo cuando son momentos en que se van a designar funcionarios. Pero en realidad la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo tiene un mandato por la Ley Orgánica de la Administración Pública y dice que está encargada de garantizar la uniformidad de la doctrina administrativa de la administración pública. O sea que desde el punto de vista legal es una especie como de un código. Como corte de casación. Tú sabes que la Corte de Casación, la Suprema Corte, actuando de Corte de Casación, dice la última palabra sobre la interpretación del derecho en materia de litigios. La consultoría jurídica lo hace en el campo interno de la administración, no en manera de litigio, sino cuando hay necesidad de interpretar una norma, interpretar una disposición no solo legal, reglamentaria, cómo aplica en esta institución o en la otra, o si hay diferencia de criterio, la consultoría jurídica tiene que generar la opinión que fije el criterio. ¿Y lo está haciendo? Sí, lo hacemos constantemente. Supongo que en el caso suyo sí se hace por su valor ético y profesional, pero ha habido consultores que ni siquiera consultan. O sea, bueno, que están ahí como... No sé, o sea, realmente es difícil responder eso, pero mis antecesores han sido grandes abogados y seguro que han hecho su buen trabajo. Otra cosa es la consultoría jurídica es, digamos, el canal de la administración pública hacia el presidente de la República en una variedad de asuntos que tienen que ver con la solicitud de autorizaciones, poderes. ¿Y opina en temas nacionales e internacionales? Decretos. Toda la administración pública llega a la consultoría jurídica. Los proyectos de leyes, los proyectos de reglamentos, los proyectos de decretos, todo eso pasa por la consultoría jurídica y evidentemente que tiene un rol muy dinámico, yo diría muy intenso también. Le pregunto si opina sobre temas nacionales e internacionales, porque por ejemplo hay una disyuntiva que la sociedad quiere saber hoy en día y supongo que el consultor dio su opinión en ese sentido. Tenemos hoy el dilema de Venezuela. ¿Cuál es el embajador que debemos aceptar? ¿El de Guaidó o el de Maduro? Su opinión. No, mira, entiendo la pregunta. Sí. Sí, es válida la pregunta y que me la hagas, pero ¿qué yo debo decir al respecto? Hay que respetar al interior de la administración pública, hay que respetar los espacios, las atribuciones. Eso es algo, evidentemente, el jefe de la política exterior es el presidente de la República. Y hay aspectos legales en los que el consultor juega un papel y dar su opinión. Exacto, en este caso uno de los dos es legal. Pero el ejecutor de la política internacional del país es la Cancillería, es el Ministerio de Relaciones Exteriores. En la persona del ministro de Relaciones Exteriores y todo su equipo, internamente y en el exterior. Entonces, ese es un tema que creo que él debe abordarlo. Y de hecho... No, yo me refiero, perdóneme, en términos legales, porque usted es el consultor. Y sí, uno de los dos es legal o ilegal. O los dos, se puede tener esa dualidad. ¿Te refieres a los dos gobiernos? Los dos, no, exactamente, no, en cuanto a dos representantes, uno de Guaidó y uno de Maduro. ¿Podemos nosotros tener esa ambivalencia? Con respecto a eso, solo sé lo que he visto en la prensa, porque por mi mano no ha pasado nada que tenga que ver con eso. Entonces, la República Dominicana ha tomado su posición en el marco de organismos internacionales, en el caso particular un organismo regional como fue la OEA, ha votado por resoluciones, en lo que va del año 2019 ha votado por 2 resoluciones y ha fijado posición con respecto a eso.
De modo que esa posición está plasmada en esas resoluciones y el país es consecuente con eso. Bien, antes de irnos a una pausa, quisiera dejar en su memoria la siguiente pregunta. ¿Cuál es la valoración del consultor jurídico sobre este mismo dilema de Venezuela? Algunos dicen, sobre todo de Venezuela, que se utiliza el territorio dominicano para desde aquí complotar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Quiero su respuesta cuando regresemos en 2 minutos. Bien, continuamos en su programa Verdades al Aire con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. Antes de irnos a comerciales, le hicimos una pregunta, está la respuesta en sus manos. Si la República Dominicana, que se ha mencionado que su territorio podría ser usado para algún tipo de ataque o acción de cualquier naturaleza contra Venezuela. La respuesta es muy sencilla. O sea, en primer lugar, tanto el ministro de la Presidencia como el ministro de Defensa y el mismo ministro de Relaciones Exteriores han públicamente dicho que la República Dominicana no ha sido utilizado para realizar acciones contra Venezuela. Y yo diría, más todavía, el gobierno dominicano nunca permitiría que el territorio nacional sea usado para llevar a cabo acciones contra otro Estado, acciones, y mucho menos acciones de fuerza contra otro Estado. Nosotros tenemos como tradición, como país, y el gobierno, el presidente de la República en particular, un sentido muy firme de lo que son nuestros atributos como Estados soberanos y los atributos de otros Estados. Y en ninguna circunstancia el gobierno dominicano se prestaría para que el territorio nuestro sirva de base, de punta de lanza para cualquier acción militar o de cualquier tipo contra otro Estado. O sea que la sociedad dominicana debe estar completamente tranquila, segura, con respecto a eso. Mire, yo le conozco a usted como profesor, como académico depurado, pero mucha gente piensa que usted es político. ¿Usted pertenece al Partido de la Liberación Dominicana o no? Mi entrevistador Adolfo Salomón dice que me conoce como profesor por hablar lo que él no ha dicho, que yo he sido su profesor. Mi profesor, excelente profesor, y lo he dicho, sí, lo he dicho en los programas de forma pública. Por eso dije que el país pierde, porque si usted actúa en la Suprema como actúa como académico, es sencillamente un miembro de lujo que se pierde el país. Muchas gracias por el comentario, muchas gracias. Sí. Su pregunta era sobre si usted es del Partido de la Liberación Dominicana, la verdad que no, o si es la verdad político. que no tengo membresía en el PLD, No. Mire, su valoración sobre esta conformación del Tribunal Constitucional, un tribunal recientemente nuevo, ¿usted cree que es correcta, no le falta algún elemento? ¿Se refiere al tribunal como un todo, como el diseño que tiene el tribunal en la Constitución o su composición? Las dos cosas, el diseño como tribunal y también la composición última que tenemos, que es una nueva... Mira, con respecto a la primera parte de la pregunta, tal vez esto sea un poquito académico, pero la República Dominicana ha adoptado un modelo de lo que se llama control constitucional, que no es otra cosa más que tener algún mecanismo que establezca y que garantice la supremacía de la Constitución respecto de las demás normas jurídicas, del ordenamiento jurídico, valga la redundancia, y también con respecto a las actuaciones de los poderes públicos. Y que además garantice el control preventivo de los tratados internacionales y la protección de los derechos fundamentales. Entonces, el modelo que tenemos, por un lado, de control constitucional, que es la idea de garantizar esa supremacía, es que, por un lado, está el Tribunal Constitucional y, por otro lado, cualquier juez de cualquier tribunal o los tribunales pueden ejercer esa labor también, lo que se llama el modelo difuso. Y el constitucional es un modelo concentrado. Nosotros como país tenemos una combinación de dos modelos. El difuso es la tradición estadounidense, que empezó
desde principios del siglo XIX, desde 1803, con una famosa sentencia que se llama del juez Marbury Marshall versus Madison. Eso lo ha aprendido usted, el juez Marshall, en el caso Marbury versus Madison. Y la tradición, correcto, y la tradición europea, que es la tradición que surge a principios del siglo XX, que es la de tener un tribunal constitucional. Nosotros tenemos una mezcla de los dos, es decir, un modelo combinado. No muchos países en el mundo, es más, muy pocos países en el mundo tienen ese modelo. Nosotros nos desarrollamos con el modelo norteamericano de control difuso. En el 1994 introdujimos en la reforma una especie de control concentrado, pero atribuido a la Suprema Corte de Justicia, y en la Constitución de 2010 esa labor se le dio al Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que el diseño está muy bien, el Tribunal Constitucional tiene las competencias que requiere tener para garantizar esa supremacía de la Constitución. Y en cuanto a la composición, que es la segunda parte de la pregunta, yo la veo muy bien. La última selección me pareció, yo soy de alguna manera parte interesada, porque aunque no soy miembro del Consejo de la Magistratura, participo en él como asesor técnico del Consejo y especialmente del Presidente de la República. Pero no obstante eso, viendo a los profesionales que fueron electos, el perfil de ellos, los aportes que han hecho en diferentes ramas del derecho y dentro del marco del derecho constitucional, yo creo que esos 4 magistrados que entraron al Tribunal Constitucional representan un tremendo aporte a este. Yo le hice la primera pregunta a partir de que hay temores en que el Constitucional a veces hace de legislador positivo. Entonces entra aquello que Alexander Bickel hablaba de las dificultades contramayoritarias, que es un poder excesivo que tendrían 12 legisladores, 12 miembros del Tribunal Constitucional, contra lo que ha dictado el órgano que hace las leyes. ¿Usted cree que aquí se mantiene ese control? Aquí no se aplica la dificultad contramayoritaria de Alexander Bickel. Ese es un gran dilema que nunca se va a resolver, porque se le da a un tribunal, ya sea la Suprema Corte de Estados Unidos, 9 jueces, o el tribunal nuestro, o el Tribunal Constitucional de España, o la Corte Constitucional de Colombia, o de cualquier otro país, personas que no son electas por el pueblo, se le da la potestad de que puedan declarar como contraria a la Constitución normas que han surgido de los representantes del pueblo. Esa figura del Tribunal Constitucional como órgano de control, evidentemente que genera tensiones en la vida democrática, porque es un órgano no electo democráticamente por el pueblo que dice al órgano electo democráticamente que ha hecho algo contrario a la Constitución. En República Dominicana ese órgano está actuando bien, porque ese es el temor, que a veces utilicen ese suprapoder. No, sí, él ha hecho un gran trabajo el Tribunal Constitucional, ha ido cada año generando más y mejores sentencias, tiene un acumulado de sentencias importantes. Eso no quiere decir que haya, y no pasa en ninguna parte del mundo. ¿No ha sido legislador positivo? No quiere decir que ese tribunal haya que estar de acuerdo con todas las sentencias. Nunca se está de acuerdo con 100% de las sentencias, pero el tribunal ha ido dando respuesta a lo que le ha llegado. Yo creo que sí, o sea, yo desde mi posición como consultor jurídico, obviamente, tengo que verlo con la prudencia que requiere mi rol, pero hablando con mis colegas de la comunidad jurídica y de la comunidad académica de los constitucionalistas, yo creo que la valoración es compartida y por tanto lo que hay que seguir fortaleciendo. O sea, no han hecho más de lo que la misma Constitución le establece. Lo digo porque, por ejemplo, en cuanto a la reelección presidencial, algunos entienden que la decisión del Tribunal Constitucional ahí actuó como un legislador positivo, impidiendo algo que ha sido un dilema, si Danilo puede ir o no puede ir. ¿Usted cree que esa decisión tomada en ese sentido fue...? No, la verdad que no, o sea, no veo cómo jugó. El legislador positivo es cuando el Tribunal Constitucional o cualquier tribunal genera normas. Y yo no creo que en ese caso no generó ninguna norma. Lo que sí el Tribunal Constitucional tiene son unas herramientas para, en algunos casos, por ejemplo, si le llega, se le presenta la inconstitucionalidad de una ley y le pide la inconstitucionalidad de una ley, el Tribunal Constitucional puede hacer una sentencia aditiva que en lugar de decir es totalmente inconstitucional, sáquenla del sistema jurídico fuera, en lugar de hacer eso,
dice, vamos a salvar la norma, poniéndole esto. poniéndole para que se interprete de esta manera. Y si se interpreta y se ejecuta de esta manera, entonces esa norma es constitucional. Una sentencia interpretativa. Y ahí no hay un legislador positivo, ahí, cambiando lo que dice la norma. Ahí lo que son técnicas que se han desarrollado no en el país, son técnicas que se han desarrollado en la tradición de control constitucional, especialmente en Europa. Por eso es que el papel del Tribunal Constitucional es muy delicado, es muy importante, y los jueces siempre tienen que saber que tienen esa gran responsabilidad, porque en sus manos y en sus cabezas está el decidir sobre qué es constitucional y qué no es, siempre con el objetivo de garantizar esa supremacía. De modo que yo creo que vamos bien, se están fortaleciendo los órganos del sistema constitucional, y nada es perfecto, todo es perfectible, pero cuando uno ve las cosas en perspectiva, yo creo que avanzamos. En su valoración académica, si puede contestar, si no, hay un dilema en torno al artículo 174 que impide la reelección presidencial. Hay sectores que dicen que no está taxativamente impedido en la Constitución, sino que se puede buscar la reelección sin tener que hacer una modificación constitucional. Mira, la primera vez que a mí me hicieron una pregunta sobre la reelección, yo creo que no había cumplido 3 meses en el cargo todavía. Y el tema resurge. Yo pienso que yo no me voy a referir a ese tema porque lo entiendo y lo respeto. Lo he considerado siempre que es una distracción al foco en el que nosotros tenemos que dirigirnos, que es hacer un buen gobierno, hacer las cosas que servir a la comunidad de la mejor manera posible, sacar adelante las políticas públicas que se diseñan en el gobierno, que el presidente aprueba, que traza y demás. Entonces, no dio una opinión. Mire, quisiera su valoración, y en esto sí yo sé que tiene opinión. Organismos internacionales han pedido en los últimos meses a la República Dominicana que haga más para proteger a los nacionales haitianos. Yo creo que primero es un pedimento sin fundamento, porque más de lo que ha hecho el país, nadie lo puede entender. Mira, yo pienso que y he estado fuera, incluso recientemente estuve encabezando la delegación dominicana en Ginebra ante el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en lo que se llama el EPU, el Examen Periódico Universal, que toca a cada país, le toca cada 4 años y medio. Lo que yo he percibido es que en la medida en que hemos ido mostrando y explicando las políticas que la República Dominicana, que el gobierno dominicano lleva a cabo en diferentes ámbitos, tanto en las relaciones intergubernamentales como en los organismos internacionales propiamente hablando, incluso en lo que respecta a ciertos círculos de organizaciones no gubernamentales, se comienza a entender mucho mejor la posición dominicana. Esa posición tiene varios pilares. Primero, en materia de regularización migratoria, la República Dominicana ha emprendido y llevado a cabo un proceso de regularización que ha beneficiado alrededor de 250,000 personas. La ley 169. No, esa tiene que ver con la implementación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Que fue un gran aporte. Muy pocos países hoy día, muy pocos países, en el ambiente que vivimos en el mundo, con los temas de los desplazamientos, de los migrantes, de los refugiados, muy pocos países en el mundo han llevado a cabo un proceso de regularización con las características que nosotros llevamos a cabo. Fue un proceso con una libertad absoluta, nadie fue perseguido ni deportado durante su implementación, fue gratuito para los beneficiarios, se le dio oportunidades, los plazos se extendieron. Aquí se puede atribuir entonces esa insistencia a organismos internacionales de que tengamos garantía y protección de los haitianos, mucho más allá de lo que hemos hecho como nación. Comento de nuevo que es cierto lo que tú dices, pero a la vez lo que yo estoy percibiendo es que en la medida en que uno explica esto, cada vez más personas se dan cuenta, incluyendo los organismos internacionales. O sea, no conocían los alcances. Bueno, es que a veces o no lo conocen o se perjuician para... Yo pienso que lo hacen para presionar al país. Sí, pero el país, el gobierno sabe muy bien lo que está haciendo en esa materia. Te comentaba,
el tema del Plan Nacional de Regularización. Se han mejorado los procedimientos de deportación. El presidente dio cifras con respecto a eso en los procesos que se llevan a cabo, los organismos competentes han dado cifras, pero se han mejorado los procedimientos de deportación. Antes a nosotros nos acusaban de violar los derechos de la persona, del debido proceso, y sin embargo se han instituido mecanismos para que no se violen esos derechos. Sobre ese tema yo quisiera su valoración. Nos vamos a ir a comerciales, pero antes quiero dejar en su ánimo la siguiente interrogante. ¿No se supone que el que realiza trata de personas hay una penalidad en términos legales? Entonces, el gobierno presenta 244,000 deportados. Nunca he visto que han sometido a alguien por trata de personas. Quiero su respuesta cuando regresemos en 2 minutos. Bien, continuamos con esta entrevista de Lux con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, aquí en su programa Verdades al Aire. Antes de irnos a comerciales le preguntaba, 244,000 es la cifra que el presidente le dice al país que fueron deportados a su nación, de los nacionales haitianos que estaban de forma irregular. Eso es trata de personas. No he visto el primer sometimiento por parte de ninguna autoridad de los que realizan trata de personas. ¿Cómo es posible deportar 244,000 y que no haya un solo sometimiento en el país? Sí, mira, obviamente, al igual que tú, yo también como ciudadanos, lo que uno quiere es que todo el que viola la ley, en cualquier ámbito, pero en este en particular, sea sometido a la justicia y que haya consecuencias, que sirve como también de amenaza o de precaución, no sé qué término sería el más apropiado para aquellos que se quieran meter en eso. Obviamente que los procesos migratorios obviamente se producen por diferentes causas. No hay duda de que hay un desbalance importantísimo, significativo, entre los dos países que compartimos la isla de Santo Domingo. Y hay vamos a decir, una presión, unas necesidades naturales de emigrar hacia el país que mejor económicamente está. Lo que sí el gobierno está haciendo, y creo que eso eventualmente va a repercutir en que podamos perseguir más y llevar a la justicia más, es fortaleciendo el cuidado de la frontera a través de inversión en tecnología, drones, mejores sistemas de comunicación, más personal, al personal hay que seguirlo entrenando, fortaleciendo todas esas capacidades, porque en la medida en que fortalecemos esas capacidades vamos a estar en mejores condiciones de detectar quiénes pudieran estar en esas cadenas que se forman para... Pero usted no cree que es pertinente que esos que realizan trata de personas, que traen esos haitianos, deben ser sometidos a la justicia. Siempre he estado de acuerdo que sí, que se persiga a los que trafican con personas, obviamente, y se llevan a la justicia. Estoy de acuerdo con eso. ¿Y por qué no lo han hecho desde el gobierno? Le pregunto como consultor. Tú sabes bien que hay los organismos de persecución, los organismos de justicia y demás. Yo ahora mismo no tengo la cifra para poderte dar si se han sometido y no se han sometido. Entonces, en ese sentido quiero ser cuidadoso en cuanto a decir una cosa por otra. Le corresponde al Ministerio Público la persecución, pero yo estoy seguro, estoy convencido de que la disposición y la voluntad existe para perseguir a esas personas, y creo que en la medida en que fortalecemos la capacidad de captar información, de detectar a esa persona, podemos estar en mejor capacidad de perseguirlo, tener pruebas para entonces poder condenarlo a algún tribunal, que como tú sabes, hay que llevar las pruebas para que un tribunal pueda penalmente condenar a alguien. Mire, usted como consultor jurídico, ¿ha sido consultado sobre una posible modificación al DIR-CAFTA? Ese tema se ha discutido en diferentes ámbitos del sector, principalmente el sector agropecuario. Es algo que está
digamos, siendo examinado, visto por ese sector, pero todavía en lo que tiene que ver con la consultoría jurídica no hay nada formal. Yo no puedo decir nada en lo que tiene que ver, en lo que respecta a eso, desde un punto de vista oficial, porque hasta ahora entiendo que se ha dado una consulta en el sector, en conversación con representantes del sector oficial y representantes del sector privado. Me imagino que en algún momento pudiese llegar a mi despacho ese asunto, pero hasta ahora no tenemos esa encomienda. Y recuerda que en el Estado existen mecanismos como, por ejemplo, la Comisión de Negociaciones Comerciales, existe la Dirección de Implementación de Tratados, existen en el Ministerio de Agricultura, que tiene que ver con el sector más sensible en el área de aplicación del... Pero a última hora, el presidente antes de firmar sí, tiene que tener una valoración. Correcto, sí. En el caso de China, que nosotros tenemos con ellos 18 tratados, hay algunos que son bilaterales, se supone que el gobierno lo va a firmar en los próximos días. ¿Están listos algunos? No, cuando se mencionó, no se trata de... en este caso, con China no hay un tratado de libre comercio, ni mucho menos. No, o sea, pero hay acuerdos que necesitan al consultor. Son acuerdos de cooperación. El paquete fueron anunciados de cooperación en diferentes ámbitos. Tanto el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que fue encomendado el ministro José Ramón Peralta para que encabezara una comisión, como el Ministerio de Relaciones Exteriores son los que están manejando esos temas. ¿Usted no está en esas comisiones? ¿No ha llegado la consultoría, la evaluación? En la medida en que vayan llegando, como siempre le dije, esta es la última, no ha llegado ninguno. Esa es la última parada. Esa es la última parada para ver estos temas. Algunos, por su naturaleza, que no implican generación de normas, que no implican compromisos mayores, son mecanismos para acciones futuras, están en proceso de implementación. O sea, esos son los acuerdos que en su momento se revisaron, se acordaron en ocasión de la visita del presidente Medina a China y va a tomar su tiempo que sean ejecutados. Yo le hacía la pregunta ahorita sobre esos organismos internacionales, porque todavía hay gente que tiene dudas si nosotros estamos adheridos o no a la Corte Interamericana, a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que no. ¿Cuál es su valor? Nosotros, como gobierno, nosotros acatamos la decisión del Tribunal Constitucional en esa materia. O sea, no estamos adheridos a la Corte Interamericana. Es lo que digo, nosotros acatamos el Tribunal Constitucional, de acuerdo con la Constitución, sus decisiones tienen carácter vinculante para los poderes públicos y para todos los órganos del Estado. Y por tanto, el tribunal se pronunció y el gobierno dominicano acata la decisión del Tribunal Constitucional. En este país, ¿hay algún caso de apatridia que el gobierno pueda decir? Porque nos acusan de algo que a mi modo de ver no existe aquí. Nosotros defendemos el criterio de que en la República Dominicana no hay apatridia. Que las situaciones que pudieron haberse confrontado o generado, se le buscó una respuesta legal y consideramos que el ordenamiento jurídico dominicano, tanto en el plano constitucional como en el plano legal, dan respuesta a las situaciones que se puedan presentar en la República Dominicana. De modo que la posición nuestra es que no existe tal apatridia y nosotros hemos llevado esa posición en diferentes escenarios. Y cuando digo nosotros, ahí sí me involucro yo también como consultor jurídico en diferentes escenarios. Lo hemos dicho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo hemos dicho recientemente en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, en el marco de ese examen periódico universal. Lo hemos dicho delante de los organismos internacionales y sus agencias que están en la República Dominicana, porque entendemos que en un momento determinado se manejaron cifras que no se correspondían con la realidad y hemos estado en proceso de discusión, diálogo en diferentes ámbitos, llevando nuestro criterio, nuestro punto de vista sobre eso. Finalmente, tengo una última pregunta. ¿Cuál es su valoración sobre la petición de la Junta Central Electoral? Dicen que necesitan más cuartos para organizar las primarias de los partidos, pero la ley es taxativa y dice qué tiene que hacer. ¿Cuál es su valoración? Que hay que cumplir con la ley. La ley establece que las primarias partidarias tienen que llevarse a cabo con los recursos que el Estado
le otorgan los partidos políticos y que parte de esos fondos tienen que aplicarse a eso. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Obviamente, la Junta Central Electoral tiene una tradición de acordar con los partidos la manera como lleva a cabo sus asuntos. Pero el presupuesto de la Junta, ¿usted cree que basta para Mire, eso? yo no tengo los detalles como para emitir una opinión sobre eso, no está en mi competencia. Lo que yo sí entiendo es que hay que darle cumplimiento a la ley y la Junta, conversando con los partidos que van a hacer las primarias, tendrá que establecer su cronograma, su mecanismo, su metodología, etcétera. Pero la ley hay que cumplirla. Un hombre diplomático de corazón, en toda su salida es extremadamente respetuoso. Quiero cerrar preguntándole, ¿qué le gusta más, ser consultor o embajador? He disfrutado, si se puede decir esa palabra, ambas funciones. Si tuviera que decidir. Siempre es un gran honor representar a tu país fuera, es una gran responsabilidad y en el momento que me tocó ser embajador ante la OEA y ser embajador en Washington fueron experiencias extraordinarias en lo personal, en lo profesional y en lo institucional. Ser consultor jurídico igualmente es un desafío distinto. Pero ¿cuál le ha aportado más a usted? Es una materia distinta. ¿Ser consultor o embajador? ¿Qué le ha aportado más a usted? Ambas son buenas experiencias, ambas. Muy bien. Ser consultor jurídico, la verdad es que ha sido un gran desafío lo profesional y es un tremendo honor y un tremendo privilegio que el presidente Danilo Medina me tenga como consultor. Muy bien, y tremendo entrevistado tengo en el día de hoy. Para Muchas mí un gracias, placer Adolfo. tenerlo aquí en Verdades al Aire. Gracias por un invitarme. honor.